Hola, bienvenida o bienvenido a Tejido Compartido. Si es la primera vez que estás por aquí, mi nombre es Isabel y normalmente publico desde Valencia, en España. En esta ocasión no es así, estoy en el interior, en un pueblo de la provincia de Albacete, también en España, donde estoy pasando unos días de vacaciones en familia. En el hemisferio norte estamos en pleno verano con un calor terrible. Afortunadamente muchos y muchas de nosotros estamos de vacaciones, pero hay muchísimas personas que trabajan y están soportando unas temperaturas altísimas. Además, este año estamos viviendo una situación muy triste en España porque se están produciendo muchísimos incendios de unas dimensiones enormes que se transmiten con muchísima facilidad y está siendo terrible. Hay muchísima polémica acerca de las causas y la gestión de estos incendios, pero la cruda realidad es que se están quemando muchísimas hectáreas de bosques, de cultivos y de campos en general, y lo peor es que está arrasando viviendas e instalaciones que quedan totalmente destruidas. Hay también víctimas personales, personas tanto civiles como bomberos y trabajadores que luchan contra el fuego, que han muerto. Y como digo, es un verano muy triste en este sentido. A pesar de todo esto y de todas las precauciones que debemos tomar respecto a los incendios, bien, en España estamos disfrutando de vacaciones, la mayoría de nosotros, como acabo de decir. Yo estoy aquí desde el día 1 de agosto, hoy es día 15, es festivo, y bueno, relajada y tranquila y sobre todo tejiendo bastante. En principio yo no pensaba publicar en vacaciones, pero tengo 3 proyectos terminados que son prendas de verano que creo pueden ser interesantes y que aún estáis a tiempo de tejerlas si os gustan. Se trata de 3 camisetas que os voy a mostrar con detalle cada una de ellas y de paso quiero comentar que la que llevo puesta es la camiseta Rayos de Sol. Tenéis información sobre ella en una píldora específica sobre diseñadoras españolas, creo que es la última o la penúltima de las que he publicado. Pero antes quería comentaros lo que he estado tejiendo este verano, porque yo realmente dejé de tejer prendas de verano a finales de julio y ahora estoy haciendo accesorios y cosas pequeñas porque parece que en verano apetece más hacer cosas pequeñitas que no den mucho calor. Hago bastante ganchillo, aprovecho verano para hacer ganchillo, aunque hay un cal que se llama Calentito, en el que yo participo, que consiste en tejer prendas de lana calentitas en verano. Yo estoy tejiendo poco a poco y a ratos porque el proyecto está cogiendo ya unas dimensiones que de verdad es calentito. Estoy tejiendo un suéter de Isabel Kraemer. Pero como os digo, poquito a poco, a ratos y con paciencia, ventilador o aire acondicionado. Un saludo para todas las chicas que están en el calentito. Bien, pues lo que he estado tejiendo este verano, entre otras cosas, han sido esta bandana tan bonita, no está tejida con el mismo hilado que el suéter, aunque parezca, que es la bandana Muleje de Vanessa Casal. Yo creo que este verano todo el mundo ha tejido bandanas de estas. Os voy a poner por aquí alguna foto con ella puesta.
sí que me la estoy poniendo bastante este verano para ir a la piscina, para recogerme el pelo que cuando me da calor, y creo que es un acierto utilizar restos, en mi caso ha sido algodón de safran, utilizar restos para hacer este accesorio tan bonito y además tan práctico. Yo he tejido esta, que es toda del mismo color, y además he tejido esta para regalar porque cuando la llevaba puesta me pidieron una, y he tejido esta, que mirad, es la primera parte es en amarillo. Esto es un resto de una camiseta que me tejí el verano pasado. La parte central es de rayitas y la parte final también en amarillo. Como os digo, esta es para regalar. Estas cosas pequeñitas dan muchas satisfacciones y rápidas. Y además también he tejido estos pescaditos tan monos, que los ha diseñado Zaira, de la danza de mis manos, que se tejen también muy rápido. Yo los he tejido en lana, pues puede ser un grosor seguramente sport, es posible, no lo sé, porque todo esto son restos. Estoy encantada porque estoy vaciando la caja de restos. Entonces he tejido este, que es bastante grande, tiene unas dimensiones bastante grandes, y he tejido también este más pequeñito. Tengo en proyecto tejer uno incluso más pequeño para hacer un colgador de bolso, para colgarlo en el asa del bolso. Se tejen muy fácil, tanto de la bandana como de los pescaditos tenéis el patrón en Ravelry, y son proyectos que se tejen rápidamente. Mirad la construcción de esto, es prácticamente un calcetín. Se comienza como un calcetín y después se hace el proceso inverso. Se comienza como los calcetines que empiezan por la puntera, y después aquí se hace el proceso como los calcetines que se comienzan por la caña y se acaban en la puntera. Aquí igual sigues aumentando y al final cierras. Bien, es muy fácil, os comento, y son muy bonitos. Mirad, se pueden tener colgados o se pueden como queráis, pero pienso que son accesorios chulísimos. Incluso pueden servir porque Zaira, cuando los presentó en su podcast, uno de ellos no lo rellenó, porque esto va relleno de no sé cómo se llama eso blanco que es para rellenar cojines, pues va relleno de eso, pero se pueden hacer también planos, con lo cual se pueden utilizar para otros usos. Bien, pues entre otras cosas, esto es lo que he estado tejiendo este verano, y además otros proyectos que tengo en curso, sobre todo de ganchillo. Y ahora vamos al motivo de esta píldora. Las 3 camisetas que quería compartir con todas vosotras y vosotros. Esta es la primera camiseta. Seguramente la vais a reconocer enseguida porque es la Dunati de Juana Román. Yo tejí una de este mismo color el verano pasado. La primera píldora de este canal, la de introducción y presentación, no, la siguiente, que es píldora número 1, está dedicada totalmente a este diseño. Si alguien tiene interés, puede ir allí. Yo he tejido esta camiseta con los restos de la anterior. Este hilo, este algodón, es del que me quedó de la anterior camiseta, y compré del color menta para combinarla. Es una camiseta que lleva bastantes modificaciones porque el punto no es exactamente igual. Las dunas que propone Juana Román en la original
he tenido que hacer las más pequeñas para ir combinando los dos hilos. Ella creo que, no sé si planteaba 5 vueltas y con ese sistema no es posible ir combinando colores porque siempre al final de la vuelta te queda el hilo y no puedes recoger el siguiente porque está en la otra punta. Bueno, yo me las organicé haciendo las vueltas de manera pares, de manera que siempre puedes ir retomando el hilo del otro color y puedes seguir tejiendo. Esta camiseta voy a dar solo algunas indicaciones porque ya digo que tengo una píldora específica sobre esta camiseta, pero se comienza a mitad del delantero o de la espalda y se teje hacia un lado y luego de ese comienzo que es provisional se teje hacia el otro. La espalda se teje igual, partiendo de la mitad hacia un lado y hacia otro. Y después se retoman todos los puntos desde aquí, todos estos y los de la espalda, y se teje en conjunto el hombro haciendo las disminuciones correspondientes para hacer la inclinación del hombro. Se teje todo junto de un lado hacia el otro. Al final haces el elástico y nada más. Juana propone varios tipos de elásticos, yo he elegido este. En la que hice el año pasado hay otro elástico diferente. También el cuello y el final lo puedes hacer de otra manera, pero tiene algunos detalles muy interesantes, como por ejemplo este I-cord que bordea todo el cuello y es el mismo I-cord que bordea la parte de abajo, porque una vez está construida toda la camiseta hay que recoger los puntos de abajo y hacer el elástico inferior. Es una camiseta muy agradecida. A mí me parece un patrón estupendo, como todos los que hace Juana, pero muy interesante por la estructura que tiene y la forma de tejerlo. Esta camiseta está tejida con algodón de musa, que tiene en 50 gramos 180 metros, y he gastado 3 ovillos y un poco más de medio para hacerla. Un poquito más del color menta, pero no llega a 4 ovillos. Creo que pesaba 180 o 185 gramos la camiseta. Bueno, esta camiseta, al ser tan cerradita, no es como esta que tiene el cuello más ancho, y además este hilado es más finito. Esto está hecho en algodón y es todo tupido. Pues esta camiseta es estupenda para final de verano. Lo mismo que las dos que os voy a mostrar a continuación. Está tejida con agujas del 3 y los elásticos están tejidos con agujas del 2,75. Pero bueno, lo de la elección de aguja ya queda a criterio de cada una según nos vaya dando la muestra. La segunda camiseta que quiero compartir con todas vosotras y vosotros es también una camiseta recomendable para finales de verano, porque es una camiseta también con el cuello un poco cerrado, no lleva calados, es toda tejida, pero es muy bonita. Bueno, esta camiseta ya la mostré en Instagram, es el resultado de un reto. Cristina, de 7 Ideas Cris, en uno de sus podcasts mostró una camiseta de la diseñadora Lily Kate France que a mí me encanta. Yo no había tejido nada de ella, pero tenía comprado el patrón de esta camiseta que se llama Movement Tee. Voy a poner la referencia y los enlaces a todos los patrones, aquí el nombre del diseño, y en la información del vídeo voy a dejar todos los enlaces. Bien, pues Cris estaba tejiendo aquella camiseta y yo quería tejerme esta, y puesto que son de la misma diseñadora, le propuse un reto: tejer las dos camisetas a la vez
y después mostrarlas cada una en el vídeo de la otra. Fuimos bastante paralelas a la hora de tejerlas y las terminamos más o menos al mismo tiempo. Ella ya ha publicado su podcast sobre esta camiseta, ha mostrado imágenes de la mía y yo os voy a poner por aquí fotos de esta camiseta llevada por mí y fotos de la camiseta de Chris, que le ha quedado fantástica. Es uno de los proyectos que tengo en mi lista. Y este invierno me gustaría tejer algo de esta diseñadora de invierno. Bien, esta camiseta, como todos los patrones de Lily Kate, está muy bien diseñada, tiene una estructura que se puede ajustar al máximo. Ella suele diseñar prendas ceñidas, tiene alguna oversize, pero por lo general no. Y esta en concreto, aunque yo la he hecho de rayitas iguales, blancas y azules, ella la tiene con unas rayitas de otra manera. La cuestión es que cuando yo hice la muestra me di cuenta que para que la camiseta me quedara del largo que yo quería, porque es importante que la camiseta te quede ajustada a la cintura, para mí es importante, no me gustan este tipo de camisetas demasiado largas, tampoco me gustan muy crop. Entonces, al hacer el cálculo de las repeticiones de las rayas que la diseñadora propone, a mí me quedaba, para acabar una repetición completa, me quedaba o muy corta y si hacía una repetición más me quedaba muy larga. Entonces, como no me importa y a mí me encantan este tipo de rayas bretonas, pues la hice así. Tiene muchos detalles, por ejemplo, el cuello, mirad que el cuello es doble, también las mangas son dobles y el elástico final también es doble. Se comienza por el cuello, de arriba hacia abajo, lleva un raglan con aumentos que después continúa por el lateral, los aumentos. Voy a sacarla de la percha para que se vea todo mejor. Esta es la parte de la manga, el raglan de la manga, y continúa hasta el final de la manga y después continúa aquí. Esto no es exactamente igual que el que proponía la diseñadora, pero se le parece. ¿Qué me pasó? Bueno, yo hice la talla 3, comenzando por el cuello, porque es la talla que a mí me cabía a la cabeza, porque esto no lleva ninguna abertura, entonces la talla 3 me cabía a la cabeza. Lleva vueltas cortas atrás y a partir, haciendo el raglan, está muy bien explicado todo, hace las vueltas cortas atrás y después ya sigues con las mangas hasta que las separas. La cuestión es que con la talla 3, cuando yo fui a separar mangas, aquí en la zona del lateral hay que aumentar una serie de puntos para que estos calados queden más abiertos. Yo, si aumentaba todos los puntos que decía la diseñadora, me quedaba una camiseta grandísima. Entonces no aumenté tantos puntos, por lo que los calados del lateral a mí me quedan más juntitos. No me importa, porque pienso que está igual de bonito, aunque estén más juntos, y de esta manera a mí me queda con el ajuste que yo quería. Como os he dicho, por aquí pondré fotos con ella puesta. Esta camiseta está tejida con algodón de My Knitted Closet y gasté 2 ovillos del azul y 1,5 del blanco. Para tejerla yo utilicé las agujas del 3 en todo lo que son las rayas, pero para los elásticos
utilicé 2,25. Realmente elástico solo lleva en el cuello. Porque en las mangas es punto jersey, después se le da la vuelta y se retoman los puntos de ahí para hacerlo doble. Pero bueno, yo bajé las agujas en todos los elásticos, con la precaución de que cuando voy retomando los puntos, aumento otra vez la aguja. Solo utilizo la aguja de menor número para hacer el tramo del elástico, pero cuando le doy la vuelta para retomar esa última vuelta, la hago con una aguja o un número más, para que quede más suelto y no apriete a la hora de ir retomando los puntos. Yo estoy encantada con esta camiseta. No me la he puesto demasiado porque es una camiseta, como os he dicho, un poco abrigadita, pero alguna noche y por las mañanas pronto aquí donde estoy, afortunadamente por las noches no hace calor, refresca un poquito. Entonces estoy esperando ese refresco para ponerme camisetas de este tipo. Bueno, pues esta es la segunda de las camisetas que quería mostraros. La tercera de las camisetas, que se llama Easy Peasy, es esta. Y es de una diseñadora portuguesa que se llama Tania Neves. Creo que es portuguesa, tal vez sea brasileña, pero el patrón está en portugués, en inglés también, pero también lo podéis obtener en portugués. Es un patrón gratuito y es muy fácil. Yo buscaba una camiseta sencilla, tal como podía haber cogido un patrón de cualquier suéter, pero los patrones que tengo de suéter tienen el cuello muy cerrado, entonces buscaba algo que fuera camiseta y que fuera fácil. Entonces esta es de lo más fácil, porque lo único que lleva es los aumentos del raglan. Esta sí que queda fresquita, porque es muy aireada. La he tejido con agujas gorditas, entonces queda fenomenal. Le voy a hacer un poquito más para atrás para que la veáis completa. Ahora os explico sobre el hilado. El hilado que he utilizado para esta camiseta es seda buret de Ito. Yo tenía 2 conos. Os voy a poner por aquí foto del hilado, pero los tenía desde hacía muchísimo tiempo porque había hecho varias pruebas y al tejer la muestra el color que quedaba era un poco feo, no me gustaba porque era un marrón claro, no llegaba a ser amarillo, bueno, un color que a mí no me gustaba nada. Entonces tenía los conos ahí y siempre que los miraba pensaba, tengo que hacer algo con ellos, pero no se me ocurría nada para mejorar lo del color. Podía mezclarlo hacerlo en combinación con otro, no lo sé. Hasta que en mi caja de costura encontré un hilo que va cambiando de color, también os voy a dejar por aquí foto, y que yo utilizo para remallar, para hacer el sobrehilado de las telas. Hice una prueba para ver cómo quedaba y resulta que quedó muy bonito. Entonces esa fue la solución. La verdad es que a las chicas del equipo K hace ya bastante tiempo yo vi a Elena que mostraba, creo que fue Elena, pero ahora no estoy segura, que mostraba combinaciones de algodón o lana con hilo de coser, un hilo de un color vibrante y fuerte. Creo que ella utilizaba un color tipo fosforito, un amarillo o un verde fosforito, lo combinaba con otro hilado y quedaba muy bien. Entonces, al ver el que yo tenía para remallar, pues me pareció una buena idea y la muestra me pareció estupenda. Entonces, mirad que ha quedado un color bastante divertido porque el hilo va cambiando de color. Entonces, al final
con el marrón, que era un poco soso, pues para mí ha quedado a mi gusto. La llevo súper cómoda, es fresquita y me combina con un montón de cosas. Por ejemplo, ahora llevo unas bermudas con las que me queda genial. Entonces, no sé, creo que ha sido un acierto hacer esa combinación y sobre todo, como os digo, mi obsesión es rebajar el starch y de momento esos conos, no del todo, pero ya no están en mi starch. Como os decía, es hilo de hito, seda buret. La he tejido con agujas del 4 y he gastado 1,5 conos. Y del hilo de remallar no lo sé porque eso es también un cono muy grande y eso tiene kilómetros de hilo. No puedo calcular lo que gasté. Pero quiero animaros a hacer inventos de este tipo y hacer combinaciones porque de verdad que cambia muchísimo de tener una muestra con un tejido plano a tener una muestra con un tejido al que has puesto un color secundario. Estas son las 3 camisetas que quería mostraros y ahora me gustaría hacer un comentario sobre los eventos tejeriles que tenemos próximamente. Está la feria de Alicante, que es en septiembre, y la de Córdoba, que es en octubre. Yo voy a ir a las 2. Desde el Barcelona Knit del año pasado, que va a hacer un año en noviembre, no he podido ir a ninguna feria. Por circunstancias no he podido asistir. Pero este año sí que me cuadra para ir a estas 2 y también a Barcelona, que ya tengo la entrada. Bueno, como os decía, son ferias que es la primera vez que se celebran. Sobre esto hay un poco de polémica. He leído algo por parte de los expositores que piensan que al haber tantas ferias, y estas en concreto que son ferias pequeñas, pues que ellos no dan abasto y no les compensa ir a todas las ferias porque hay ya muchísimas. Yo personalmente pienso que todo lo que sea descentralizar es positivo. Todo el mundo no puede ir a Barcelona o a Madrid, a las ferias de tejido, o a Oporto, pero sí puede ir a una feria pequeña cerca de donde vive porque se puede desplazar con más facilidad. Afortunadamente, yo pienso que es una ventaja, están creciendo y están empezando a celebrarse estas ferias, como por ejemplo la de Soria, que este año no se va a celebrar, pero ahí está y Miriam parece que tiene la intención de retomarla al año que viene. La de Alicante es la primera feria que se celebra en la Comunidad Valenciana. Ahí estamos todas apoyando para que se consolide. Desde Valencia vamos a Alicante un autobús lleno de personas de la Asociación de Tejedoras, que estamos constituidas como asociación oficialmente. Y desde todos los puntos de la Comunidad Valenciana estamos apoyando y promocionando esta feria. Y la de Córdoba, que también es el primer año que se celebra, también está teniendo muchísima promoción. Hay muchísimos talleres y actividades que se van a celebrar en los días de la feria y yo pienso que todo esto es bueno. Los expositores que no pueden ir a todas las ferias lo comprenden y ellos hacen la evaluación de costos y beneficios y acudirán a los eventos que les resulten más favorables y más interesantes, pero estas ferias son muy, muy, muy importantes para las personas que no tienen posibilidad de desplazarse lejos de donde viven y tener acceso a todas las actividades y a todos los recursos que podemos obtener de estas ferias.
Hay personas que no se manejan comprando online, sin embargo en una feria sí, porque les gusta ver los tejidos, tocarlos, hablar con la persona que los vende, y estas ferias facilitan todo eso. De manera que si vais a Alicante o a Córdoba, nos podemos ver por ahí. Si has llegado hasta el final conmigo, muchísimas gracias por tu atención. Muchísimas gracias a todas las personas que comentan y que me dan tanto cariño, porque me hace muy feliz. Siento que soy importante en la vida de algunas personas y que el contenido que publico es de interés. Sin nada más, nos vemos en la próxima píldora.